No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Esta es una palabra del Señor Jesús, muy clara, muy firme, sencilla una palabra, pero dice tantas cosas, que es sobre lo que vamos a hablar en esta mañana. Antes de este acontecimiento que dice el Señor allí, que unos saldrán, está hablando de la resurrección. Ya vimos anteriormente el tema de la resurrección de los muertos físicos, de cómo el Señor revivió en su ministerio aquellos que Él escogió para hacer un milagro y demostrar no solamente su poder, sino llamar la atención hacia todos los que lo conocían, a los que lo seguían, en cuanto al poder que hay en Él para dar vida a los muertos. Hablando para entender lo que va a suceder en el futuro, que sí hay resurrección de muertos. El hombre consideraba imposible que los muertos resucitaran, tanto que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15, todo ese capítulo lo dedica para hablar de la resurrección de los muertos. En ese tiempo era muy difícil creer en esto, por eso el Señor hizo aquellos milagros. Y aparte de eso, el milagro que vimos que sucedió antes, o sea, en el momento de su muerte, todos los que se abrieron las tumbas y todos aquellos santos de Dios se levantaron. Es un milagro que nos mostraba algo muy importante: sí hay resurrección. Luego nuestro Señor Jesucristo resucita como el primero que humanamente va a vivir por la eternidad. Desde ese momento está confirmado que sí va a haber resurrección en unos cuerpos incorruptibles. Y esto nos permite creer que esto va a ser una realidad. Ahora, antes de aquel momento, el Señor hará un justo juicio. Habrá un justo juicio. Y esa es la razón de la resurrección. Porque muchas personas mueren, sobre todo los que están sin Cristo, y muchos de ellos no saben qué va a suceder al final. Muchos no conocieron el Evangelio. Entonces, el Señor va a hacer un juicio final. En Mateo capítulo 25, desde el versículo 31, acompáñenme por favor a leer la palabra. Dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oiga esto: todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora acompáñenme al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego ¿qué? Eterno. No se le olvide esa palabra: el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno. ¿Al castigo qué? Eterno.
y los justos a la vida ¿qué? Eterna. Tenga muy en cuenta, tenga muy presente estos dos términos: castigo eterno y vida eterna. Porque esta es la razón de la resurrección de los muertos. Y por eso el apóstol Pablo dice: si alguno no cree que los muertos resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahí se acaba todo. La fe es vana, la predicación es vana. Tenemos que saber entonces, bueno, ¿para qué es esa resurrección y qué va a suceder en esa resurrección? Entonces, comencemos por entender que todos al final vamos a resucitar. Todos. No va a haber uno solo creyente que no resucite de entre los muertos. Y no va a haber un solo incrédulo que tampoco resucite de entre los muertos. Y lo que más vamos a entender es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de aquella resurrección? Bien, vamos a hablar primeramente de los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos entendiendo esta parte. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí el Señor ya está marcando una diferencia, un tiempo para los muertos en Cristo, y postrero a ellos serán los muertos sin Cristo. Pero estamos hablando de estos primeramente. Luego dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué dice entonces aquí el apóstol Pablo? Que esa no es la segunda venida de Cristo. Note que la escritura no dice que Él vendrá y ya se estará aquí, sino que nos encontraremos con Él ¿en dónde? En las nubes. Una cosa es este tiempo que está a punto de acontecer, llamado el arrebatamiento de la iglesia. Ese es un paso antes de la segunda venida del Señor. El Señor se llevará a su iglesia. ¿Y dónde nos vamos a encontrar con Él? En la mitad del camino, en las nubes, en el cielo. Ahí nos vamos a encontrar. Él descenderá del cielo, de su tercer cielo, descenderá hasta el primer cielo, y allí nos hace ese gran llamado, y serán los muertos en Cristo, todos los que ya hayan muerto, desde los primeros hasta los últimos, en ese momento serán llevados. Y luego los que estemos, si hoy viene el Señor por su iglesia, entonces los que estemos vivos seremos transformados. Luego nosotros seremos llevados y todos estaremos con Él, dice el apóstol Pablo, por siempre. Desde ahí ya no nos despegamos de la mano del Señor. Esto también nos da un avance en cuanto a la escatología de dónde están los muertos en Cristo. Algunos dicen que ya están con el Señor.
Claro, el Señor es omnipresente, Él está en todo lugar, pero no están en la condición personal aún con Él. Porque esto es el primer paso para estar personalmente con Cristo. Cuando digo personalmente es en cuerpo y alma. Cuerpo, alma y espíritu. Personas, seres humanos, en una condición incorruptible, de frente, de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde ahí ya no nos volveremos a separar nunca. Ahora, el apóstol Pablo lo reitera cuando le dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, de los versículos 51 al 53, dice lo siguiente: He aquí, os digo un misterio. Un misterio es una verdad hasta ese momento no revelada. Esto no había sido revelado para los antiguos. Aquí se revela cuando el apóstol Pablo dice esto. Y dice, les digo un misterio, no todos dormiremos. Está hablando de la muerte de los creyentes, siempre la determina como un dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, lo que usted se demora en un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta aquí quiero aclarar algo. Algunos piensan que cuando habla aquí de la trompeta, está hablando de las trompetas del final de los tiempos. No es esa, porque aquella que sonará al final es para el juicio final de los creyentes, de los incrédulos. Entonces no es esta. La trompeta es un símbolo de llamado, de atención. Y el Señor nos va a llamar de esa manera, pero no es la que algunos consideran que es la misma de al final, porque entonces no tiene sentido. Ahora, continuamos en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Precioso el proceso. Esa es la resurrección de los muertos en Cristo. Es una realidad. ¿Habrá resurrección de muertos? Sí. ¿Quiénes van primero? Los muertos en Cristo. Aquí no menciona para nada, hasta este punto, a los incrédulos. Pero ahora vamos a mirar esa segunda resurrección para entender al final quién nace dos veces y muere una sola vez, y quién nace una vez y morirá dos veces. Porque la palabra de Dios nos habla de una segunda muerte, así como habla de una segunda vida para el creyente, que es aquel que nace de nuevo. Nosotros nacemos humanamente, pero un día cuando conocemos al Señor, cuando creemos en su palabra, allí, después de un arrepentimiento genuino y de una fe en Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo y esto nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Este es el proceso de la segunda vida de un creyente, cosa que nunca experimentará el incrédulo. El incrédulo nace normalmente, como todos también, una vez. Y aunque todos vamos a morir una vez, hay una segunda muerte, pero no es para los creyentes. Esa diferencia tiene que notarse. Entonces vamos a hablar de los muertos sin Cristo. Hay una doctrina muy conocida
en la teología, que es la doctrina de la aniquilación. No sé si usted alguna vez la ha escuchado. ¿Cuál es esa doctrina? Que no hay castigo eterno. Por eso les decía, pongan mucha atención a esas palabras. Unos irán a la vida eterna, otros al castigo eterno. La doctrina de la aniquilación considera que no hay tal cosa como castigo eterno, que ni siquiera el diablo será castigado eternamente. Eso considera esa doctrina. Tuercen el significado de la palabra infierno. O lo confunden o lo tuercen. Ahora, la palabra infierno en el Antiguo Testamento se conoce como el Sheol. En el Nuevo Testamento, en el griego, significa Hades. Son el mismo lugar. Hades o Sheol son el mismo lugar. Uno es en el hebreo y otro es en el griego. Pero no estamos hablando que sea necesariamente el infierno, sino el lugar de los muertos. Eso representa Hades o Sheol. Y esa palabra, lugar de los muertos, no se refiere al Gehenna, que es la tumba, la cloaca. No está hablando de eso. Del lugar donde se depositan los cuerpos. No es ese mismo lugar. Entonces, no es el lugar del cuerpo, sino ¿de qué lugar? Del alma. Es la nueva habitación del alma. En Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el 31, usted podrá encontrar la historia. Vamos a leerla para que tengamos muy claro este tema. Lucas capítulo 16, desde el versículo 19, dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las heridas, las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Esto no es una parábola, mis amados. Hay una regla hermenéutica que nos enseña que cuando hay una parábola no se utilizan nombres propios, ni se definen lugares específicos. Entonces esto no es una parábola, y no la dice cualquiera, la dice el mismo Señor Jesucristo. Otro dato importante es que aquí están en el mismo lugar. Ese es el Sheol o el Hades. Están en el mismo lugar, simplemente que dentro de ese lugar hay un monte muy alto que los separa, y en una parte están unos siendo consolados y los otros siendo atormentados, no es más. Pero ambos estaban en ese mismo lugar. Por eso uno veía al otro y le decía, como un poquito arrogante, ni aún así doblegaba su orgullo: mande al otro que vaya y le avise a mis hermanos. Entonces tenemos en cuenta que este lugar es un lugar real. El Señor lo está definiendo y el Señor lo está aclarando. Algunos sostienen que el infierno entonces no es eterno, porque hasta ahí pueden pensar que ese lugar no va a ser para siempre, lo cual es una verdad. Es verdad que el infierno no dura para siempre, pero eso no quiere decir que no haya un castigo eterno. Que el infierno existe hoy y que está lleno de almas, sí es cierto. Pero que va a ser eterno, no es cierto. Que va a ser temporal, sí. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que cuando termine el tiempo del infierno, no termina el castigo de los incrédulos. En ningún momento. Tenemos una prueba teológica de la existencia de aquel lugar. El Salmo 16, versículo 10, y es el mismo que se cita en Hechos capítulo 2, 27. En el Salmo 16, 10 dice allí el profeta: no dejarás mi alma en el Seol. Y Pedro, ¿cómo lo cita después? No dejarás mi alma en el Hades. Porque uno habló en el hebreo y otro habló en griego, pero son en el mismo lugar. ¿Y por qué dice no dejarás mi alma allí? ¿Estuvo donde? ¿En el infierno? No, él no estuvo en el infierno ni pagando nada ni haciendo nada. Él fue donde le dijo a uno en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí estaba él, en el Seol o en el Hades de consolación. Estaba allí acompañando a quienes estaban consolados en ese lugar. Nuestro Señor estuvo allí, es verdad, pero recordemos que Él no estuvo pagando nada. Recordemos lo que dijo al que estaba a su lado en la cruz en el capítulo 23 de Lucas, para que lo tenga en cuenta, versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, algunas personas consideran que eso no dice la Biblia, pero le tengo una noticia. Busqué más de 30 versiones bíblicas y todas en su significado, en su hebreo, en su griego, en todo lo que usted quiera verlo, dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo hay una versión rebuscadísima entre todas que dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y me parece excesivamente manipulada. La palabra de Dios nos enseña, y es una regla hermenéutica también, que se necesitan más de 2 o 3 pruebas contextuales para certificar si algo es una verdad o una mentira.
y no hay una sola versión igual a esa. ¿Por qué lo justifican? Porque dicen, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que no hay paraíso aún y por lo tanto no hay infierno, y de ahí se llevan muchas líneas más. Entonces, hablando del infierno, ¿se podrá salir algún día de allí? Sí. Todos los que estén en el infierno saldrán un día de allí, como todos los que estén en el paraíso saldrán un día de allí. El infierno es un lugar de paso. El infierno es un lugar temporal. Y vamos a entrar en contexto para que usted dirá de dónde se inventa eso. Apocalipsis capítulo 20, vamos a estudiar. Para todos los que han leído Apocalipsis ya saben de qué voy a hablar. Apocalipsis capítulo 20. Y si no, pues que esto sea un deleite y que esto nos motive a estudiar, a profundizar en esta riqueza de la Escritura. Ya estamos ahí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Una vez más, aquí estamos ya aclarando por primera vez esta intriga, esta pregunta o esta disyunción que hay entre algunas teologías. La muerte y el Hades entregarán a los muertos. Cuando dice la muerte y el Hades, ¿a qué se refiere? Cuando dice la muerte son las tumbas. Devolverán a los muertos. Y el Hades, que es el infierno, devolverá a los muertos. Igual que los muertos en Cristo. La muerte los soltará, el Hades de consolación también los soltará. ¿Para qué? Para que salga el alma y se encuentre con el cuerpo y sea, una vez más, un ser humano listo para disfrutar o para padecer eternamente. Hades, dice aquí, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. ¿Y para qué? Dice acá, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya vamos entendiendo para qué es la resurrección. Para estar en un juicio. Estos van a estar en un juicio allí. Van a resucitar y van a pensar que salieron del infierno y dirán, qué pesadilla. Por un momento pensé que era cierto. Por un momento pensé que no iba a salir nunca de ahí. Pero salieron un día. ¿Y para qué salen? Para estar juzgados, para ser juzgados con un justo juicio. Daniel, el profeta Daniel, habla de la resurrección de los impíos. En el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces ya esto no es un tema nuevo, esto ya había sido profetizado, ya el Señor lo había anunciado a través de Daniel también. Por favor, hermanos, hagámonos la siguiente pregunta, por favor. Si Dios va a aniquilar a las personas, como algunos lo dicen, entonces, ¿para qué resucitarlas? ¿Qué sentido tiene? Recordemos Mateo capítulo 25, el versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si hay aniquilación, ¿a dónde los va a enviar? Si los borró, si los eliminó, si los esfumó. Algo para tener en cuenta, mis amados.
si no vamos a tener a tomar un castigo como eterno, porque es que ese es el problema, que muchos dicen, no, yo no creo que Dios va a amar, o sea, eternamente en el infierno. Hace poco escuché a un predicador diciendo, no es lógico, ¿cómo se le ocurre a usted que nosotros vamos a estar en el cielo y Dios con todos nosotros, el Señor Jesucristo, felices, eternamente disfrutando, y mientras tanto sabiendo que hay multitudes, millones en el infierno, gimiendo, clamando, sufriendo eternamente? No, eso no tiene sentido. No tiene sentido lo que dicen estas personas, porque es la verdad. No se trata si nos parece o no nos parece, es que es una realidad. Entonces, si consideramos, vuelvo y les digo, si vamos a tomar el castigo como algo no eterno, tampoco debemos tomar la vida como eterna. No hagamos eso, mis amados. Las dos condiciones pierden completamente el cronos después de la resurrección. Hasta la resurrección, el tiempo que Dios hizo fue para marcar nuestra historia. Pero el tiempo de Dios no es el cronos, es el kairos. Es el tiempo de la eternidad. Y en ese tiempo van a entrar todos, creyentes y no creyentes. Pregunta: ¿cuánto tiempo hay de diferencia en las dos resurrecciones? Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunos dicen que al instante resucitarán los muertos sin Cristo. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 20. Nos da muchísima luz, mucha claridad de este tema. El versículo 4, por favor. Dice la palabra: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el tiempo. Mire, los que resucitan en Cristo serán llevados con el Señor. Luego, en su segunda venida, después de 7 años del arrebatamiento de la iglesia, vendrá el Señor y vendrá con su iglesia y reinará por 1000 años, el gobierno de Dios, el milenio, 1000 años sobre la tierra. Y allí estará la iglesia, los santificados. Estaremos en medio de personas no regeneradas, obviamente, pero nosotros ya no tendremos el problema ni de las tentaciones ni de nada de este mundo. Pero estaremos 1000 años, 1000 años. En la resurrección de todos, ahí habla de la resurrección de todos los justos. Versículo 5, sigamos la lectura. Pero los otros muertos, o sea, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, la de los justos. Es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Feliz, dichoso y apartado para Dios el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, no estarán en esa segunda ¿qué? Muerte. Mire que aquí ya anunció el Señor la segunda muerte. Les decía que hay unos que nacerán una vez pero morirán 2 veces. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los justos, los salvos, no estarán
bajo el dominio de la segunda muerte. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Estos quiénes son? Poderosos y el pueblo del común, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Note que se abrirán los libros. ¿Cuántos libros se abrirán? 3 libros. Uno, dice aquí, el libro de su vida, según sus obras, el libro donde están sus hechos. Segundo, el libro de la ley de Dios, porque seremos juzgados por la palabra. Es con la que Dios pesa nuestros corazones. Y el tercer libro, el libro de la vida, donde se sabe quién está escrito y quién no. A una persona se le va a decir: usted puede entrar porque está escrito en el libro de la vida al reino de los cielos. O usted tiene VIP al castigo eterno. ¿Por qué razón? Porque no está escrito en el libro de la vida. Y muchos dirán: ¿por qué, Señor? Bueno, porque mire, esta fue su vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. 3 libros serán abiertos el día de ese juicio. Continuamos, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, una vez más dice, es cuando se une el cuerpo con el alma, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nota. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es el final del infierno. Ahí termina el infierno, hasta ahí llega. Claro, entonces sí es cierto que el infierno no es eterno. Pero vamos a ver si no hay nada más después de eso. Ahí dice: esta es la muerte segunda. Entonces, esta no tendrá poder, como leímos anteriormente en el versículo 6, sobre los justos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí ve? ¿Para qué será abierto el libro de la vida? Para entender quién entra y quién no entra. Es el listado de asistencia de los invitados o de los rechazados. Y habrá un justo juicio, más de 3 testigos: su propia vida, con la cual usted a Dios no lo puede engañar; la palabra de Dios, la cual es verdad, justa; y ese libro maravilloso de la vida. Otra pregunta: el lago de fuego, si existe entonces, consume y dejará de existir todo aquel que allí llegue. Porque pueden decir: bueno, listo, sí, entonces aceptamos por la palabra de Dios que el infierno sí existe y que de allí saldrán. O sea que sí hay gente. Algunos dicen: no, es que el infierno no ha sido estrenado. Entonces, ¿cuándo lo van a estrenar si allí salen todos y luego se irán al juicio para ir a otro lugar? Está llenito. Y ahora, entonces, claro, serán lanzados al lago de fuego y azufre, y allí ahora sí serán aniquilados. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, volvámonos un poquito, versículos 19 y 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo. ¿Quién es él? Cristo. Y con su ejército. Y la bestia fue apresada. Cuando habla de la bestia, ¿quién es? El anticristo. Y con ella, ¿quién? El falso profeta. Así de que la bestia no es el falso profeta. Una cosa es el anticristo y otra cosa es el falso profeta. Dice que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ya había hecho todo un trabajo durante la gran tribulación.
y ya había hecho un gran trabajo con todos los que no conocieron el Evangelio, y aún aquellos que no creyeron hasta este momento. Cuando la iglesia es arrebatada, hasta ahí se acabó la oportunidad para ellos. Segunda Tesalonicenses 2:11 y 12 nos dice: a los que conocieron y no creyeron les será dado un poder engañoso de parte de Dios para que, creyendo en la mentira, se pierdan. Ellos también van a ser engañados. Por si alguno dice: no, yo estoy reservando un poquito de fe para el final. Si realmente hay arrebatamiento, si realmente hay esto, entonces ahí sí voy a decir: ahora sí creo, Señor. Ya no hay nada que hacer. Continúa la lectura entonces diciendo: estos dos fueron lanzados. Oiga, ¿estos qué? Dos. Fueron lanzados ¿de qué manera? Vivos. Aquí está hablando de quiénes, seres humanos, personas. Aquí no está hablando de un sistema, como algunos dicen. Es que la bestia es un sistema, es que el falso profeta es un sistema. Claro que hay un sistema muy enorme detrás de eso, pero hay una cabeza representativa llamada el anticristo, la bestia, y hay otra bestia igual que es el falso profeta. Ambos iguales de bestias, pero estos dos serán lanzados vivos. Esto nos da a entender que son seres humanos, no son máquinas, como algunos ya están diciendo. Ahorita que salió la IA, la nueva inteligencia artificial, entonces ese es el anticristo. ¿Y cómo va a ser lanzado vivo? Yo no me imagino un robot allá en el infierno, en el lago de fuego, retorciéndose o qué, siendo castigado dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí los va a lanzar para que ardan. ¿A cuántos? A dos. Ahí se inaugura ese gran, despiadado, terrible, espantoso lugar llamado el lago de fuego y azufre. Ahí se inaugura. ¿Con quiénes inaugura el Señor ese lago de fuego y azufre? Con la bestia y con el falso profeta. ¿Cuándo? Apenas viene el Señor por segunda vez. Los captura estos dos y los lanza a ese lugar. Miremos la diferencia. Versículo 21. Y los demás fueron muertos. ¿Sí ve? ¿Quiénes fueron lanzados vivos? Estos dos fueron instantáneamente regenerados. Son los dos primeros que reciben un cuerpo incorruptible. Es la segunda resurrección la primera, segunda resurrección de los muertos, porque son muertos sin Cristo. Estos resucitan inmediatamente allí porque el Señor los transforma, los vence y los lanza. No es que resuciten, perdón, son transformados en un cuerpo incorruptible y son lanzados al lago vivos. Ahí se inauguró y mire que con los demás no hace lo mismo. ¿Qué dice que pasa con los demás? Fueron muertos, lo que dice del versículo 17 al 19. Continuemos, dice: con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién es? Jesucristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos y oyentes, si aquí alguno no conoce esta doctrina, no la tiene clara, se lo digo claramente: no hay aniquilación. No hay tal cosa. Si a usted alguien le ha hecho creer que cuando usted se muera, si es creyente, se va al cielo, pero que si usted no es creyente, tranquilo, todo se acaba, es falso. Es falso con toda falsedad. El día de la segunda resurrección, el anticristo y el falso profeta ya llevan 1000 años ardiendo. Mayor castigo para estos. Llevan 1000 años, le van a llevar a toda la humanidad sin Cristo en el lago de fuego, le van a llevar 1000 años de ventaja. Después de los 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8 nos dicen: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su
prisión. Recuerde que cuando el Señor viene por segunda vez, envía un ángel que encadenará a Satanás. Lo va allí a atar. Y va a quedar completamente inmovilizado. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Por si alguno todavía está acostumbrado a atar al diablo o a encadenarlo, no es todavía, y no es usted el que lo va a atar, el que lo va a encadenar. Es un ángel con ese llamado y con ese poder dado de parte de Dios para poder hacer esto en el tiempo del milenio. Incluso en la gran tribulación va a ser peor, porque le va a ser quitada la restricción que tiene hasta ahora y va a tener mayor libertad de maldad, mayor poder destructivo durante la gran tribulación. Por eso va a ser algo como nunca antes visto. Por si alguno de ustedes dice, no, pero es que ahorita estamos terriblemente mal, esto ya es una tribulación. Sí, es tribulación, pero no es la gran tribulación. Y si alguno cree que porque en esta vida sufre, esto es un infierno, pues el verdadero infierno es peor. Aquí en esta vida, cuando se sufre, solo son pequeñas gotas confrontadas a un mar, en diferencia de lo que es el infierno. Y dice, versículo 8, y saldrá a engañar, cuando sea soltado una vez más por un tiempo, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad armada. Amada. ¿Cuántos estaban? ¿Quién estaba allí? El pueblo del Señor. La santa ciudad estaba allí. Y todas las naciones se juntan contra ella para destruirla. Y Dios descendió. ¿De Dios descendió qué? Fuego del cielo y los consumió. Ah, ¿sí ve, pastor? Los consumió. O sea que sí los aniquiló. No. ¿Qué consumió? Sus cuerpos. Metas en la candela a ver si no le consume su cuerpo, porque esta carne sí es corruptible. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta 1000 años antes. Lo estaban esperando ese par de bestias. Ahora sí, venga, armemos nuestra trilogía, ardiendo, saltando allí. Allí es el tercero que va a entrar. 1000 años después de estos entra Satanás. 1000 años. Y serán, dice, habla ¿qué? Plural. Así de que no me venga con el cuento que solo el diablo estará allí. O si algunos dicen, no, ni el diablo, bueno, peor. Pero algunos creen que no habrán 2 personas. Dice, y serán. ¿De quién habla? Pues de esos, de los 3. Está hablando una palabra plural. Atormentados. ¿Por cuánto tiempo? Día y noche por 3 semanas. 1000 años. 35,000 años. Millones de años. Dice por los siglos de los siglos. Ah, pero es que esa palabra los siglos de los siglos es una palabra escatológica. Y es una palabra cronológica, entonces tiene un final. Porque los siglos de los siglos son una suma que en algún momento para. No, cuando dice por los siglos, no dice hasta el final de los siglos. No lo dice. Cuando dice por los siglos de los siglos es que no hay un tiempo de terminar. Una curiosidad que les quiero compartir. Los que refutan esta verdad, porque los hay y muchos, diciendo que la palabra castigo eterno no es eterna, generalmente son una doctrina muy específica y bueno, y hay otras personas que lo creen y no son necesariamente de una religión específica, pero tienen ese concepto. Pero generalmente son los que sí defienden el día de reposo, diciendo, ahí dice la palabra, sí es por estatuto perpetuo, lo que quiere decir eterno, para siempre. ¿Cómo se llama eso? Conveniencia exegética.
Porque como para hablar y a imponer una ley mosaica de la cual Cristo ya nos hizo libres, y ya lo vimos, ¿cierto? La vez pasada, sobre el día de reposo, ya entendemos realmente qué fue lo que hizo el Señor con esto. Pero sí lo imponen. Entonces dicen, no, el infierno no es eterno. Ah, pero guardar el séptimo día sí, es eterno. Guardar el día de reposo sí, el Shabbat sí es eterno. Esto sí es para siempre. Pero el infierno no. No, no seamos tan convenientes. Algunos dirán, Apocalipsis, pastor, es un libro simbólico. Es un libro simbólico. Vamos a mirar. Si así fuera, entonces pensemos, si no es literal, ¿cuál es la intención de Dios mostrándonos toda esa simbología? ¿Qué intención tiene? ¿Qué enseñanza nos deja? Mire, nunca va usted a encontrar una sombra detrás de ese simbolismo, si fuera un simbolismo. Si el infierno, si el castigo, si todo esto que acabamos de ver fuera simbólico, no fuera literal, entonces en una simbología bíblica tiene que haber una concordancia, tiene que haber una claridad, con contexto. ¿A qué se está refiriendo entonces con esta simbología? Pero nunca la vamos a encontrar, porque esto es 100% literal. Esto es literal, mis amados. Entonces el argumento no tiene ningún sentido. Sin embargo, miremos doctrina para que también entendamos si es que solamente Apocalipsis habla de esto. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está hablando de ese día que leímos en Apocalipsis. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de temporal o eterna. Eterna perdición. Eterna perdición. Cuando dice eterna perdición, no es temporal. Eterno es eterno y perdición no es aniquilación. Ahora dice excluidos. Esa palabra excluidos quiere decir que no son aniquilados, sino que son separados. Hoy hablan mucho de la exclusión o de la inclusión, ¿cierto? Eso no es eliminar a nadie, es no tener en cuenta a alguien. Y por eso dice excluidos, porque están fuera del plan de salvación del Señor. No entrarán de la presencia del Señor, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, en Lucas capítulo 9, versículos 43 en adelante, el Señor, hasta el 48, luego usted lo puede leer atentamente, el Señor allí repite 3 veces la siguiente frase: el gusano nunca muere y la llama nunca se apagará. 3 veces lo dice en un solo párrafo, del versículo 43 al 48. Solo ahí está diciendo el Señor: el gusano nunca muere, la carne nunca va a deshacer, no perecerá, no será aniquilado, no va a ser aniquilado, y el fuego nunca se apagará. Eso no va a ser por tiempitos que le suben y le bajan para ahorrar gas. No va a ser así, ni va a ser una inteligencia artificial donde el Señor les va a hacer pensar que están entre la candela. No, es un fuego literal, es un fuego real. Vamos concluyendo el mensaje, hermanos. Yo no sé si usted tiene claro esto, pero vamos entendiendo. Ya vimos
entonces las diferentes resurrecciones. ¿Cuáles fueron? Primero, lo que vimos la semana pasada, resurrección de los muertos físicos, un poder que Dios tiene, que lo hizo en la antigüedad y luego Cristo también lo hizo en su ministerio. La resurrección de los muertos espirituales, de la cual nos habla Efesios 2, donde dice Pablo, nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Es otra resurrección. La tercera resurrección que vemos en la Escritura es la de los muertos en Cristo, algo maravilloso. Y la cuarta, la que acabamos de ver, los muertos sin Cristo. Entonces las afirmaciones del Señor Jesucristo nos confrontan a todos, hermanos. Esto trae consolación al creyente. Esto anima al creyente, lo fortalece, lo renueva, lo encarrila si está titubeando. Al menos eso espero en el Señor. Y si alguno no ha creído en el Evangelio de Cristo, hoy es un día especial para que renuncie a toda forma de pensar propia, a toda ideología contraria a la verdad de Dios. Hoy se puede arrepentir y creer en el Evangelio de Cristo, que es muy claro, para que también pueda disfrutar de esa maravillosa resurrección, para estar en la presencia de Dios por siempre y no vaya a estar en la segunda resurrección o la muerte segunda. Esto nos fuerza absolutamente a todos, hermanos, a tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión hoy. Usted debe tomar una decisión si ha entendido este mensaje. O usted está en contra de él, o usted está en él. ¿Está contra el Señor o está en el Señor? No hay término medio. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es un desperdicio el que hace las cosas a su manera y no conmigo, dice el Señor. Quienes lo aceptan por lo que Él es, o sea, Dios encarnado en carne humana, quienes lo aceptan de esta manera se salvarán de la condena y del castigo por sus pecados. Definitivamente. Pero quienes rechacen o quienes creen que el Señor Jesucristo es algo diferente a lo que realmente Él es, entonces estos enfrentarán el juicio temible del Señor. La decisión que tomemos hoy determinará el día de nuestra resurrección. ¿Qué decisión va a tomar usted hoy? Con todas sus implicaciones, habrá primera y segunda resurrección. Una con todos los privilegios, la segunda con todas sus consecuencias. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Desde el versículo 1 vamos a ver el contraste de esta respuesta final, porque yo no quiero que usted se vaya con una medio verdad, sino con la verdad más clara, lo más clara posible hasta el día de hoy para su vida. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su amado. Y oí, o para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué consolación! Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y no habrá ya muerte. Ya no habrá ¿qué? Muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy. ¿Quién habla aquí? El Señor Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto es eternidad. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mi hijo. El Señor está haciendo un llamado. Mire cómo Dios consuela y cómo Dios convoca a la fe, a rendir nuestros corazones ante Él. No todos son hijos de Dios. Aquí lo dice claramente una vez más, igual que en Juan 1:12. Solamente a los que creen en su nombre y lo reciben en su corazón, les será dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí el Señor está consolando, pero no puede dejar de advertir. Versículo 8. Pero los cobardes. ¿Sabe que es más cobarde el que se abstiene de reconocer que estaba equivocado? El cobarde es el que dice: yo prefiero no luchar, prefiero no sufrir. Igual vamos a sufrir, creyentes o no, sufrimos de muchas cosas. Pero es mejor sufrir con Cristo y morir con Cristo. Por eso dice la Escritura en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero aquí dice: los cobardes, los que botan la toalla, los que retroceden, los que se esconden detrás de una religión, de una ley humana, pagana, de tradiciones, de obras, los que se esconden detrás de su propia conciencia o detrás de una apariencia ante los demás, los cobardes que no se atreven a confesar que necesitan un Salvador, y los incrédulos también dice acá, incrédulos, los que no creen al Señor, los abominables, los que practican hechos vergonzosos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y cuando dice los mentirosos es a todos los que están en cualquier tipo de religión o secta que no sea la verdad. Cristo nuestro Señor dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo el que esté engañado morirá engañado, a no ser que oyendo la verdad la crea y sea salvado. El velo de sus ojos se quitará y tendrá la luz para seguir creciendo en el Señor. Cuando dice los mentirosos es uniendo a todos aquellos que simplemente se están engañando a sí mismos y que engañan a los demás. ¿Qué dice aquí? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la segunda muerte. Los que nacen de nuevo es su segundo nacimiento, pero solo morirá una vez físicamente, a no ser que hoy venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No moriremos, pero seremos transformados. Igual este cuerpo será cambiado. Pero hay de aquellos que no creen en el Señor, que lo sigan pensando aún, y si hoy viene el Señor, se acaba el tiempo. Y el tiempo se está acabando. Hoy es necesario tomar una decisión, porque aquel que cuando el Señor venga por su iglesia no haya creído, tendrá que morir 2 veces. No experimenta el nuevo nacimiento jamás. Nunca tendrá comunión con Dios, y aún aparte de eso tendrá un castigo eterno. Y castigo es castigo. Castigo no es un lugar donde lo van a poner a leer. Castigo no es un lugar donde le van a poner a hacer lo que no le gusta.
castigo es algo terrible, solamente hablando de un lago de fuego y azufre. Tenemos que tomar una decisión, mis hermanos, porque aquí dice claramente el Señor: hay consolación para los creyentes, pero hay castigo eterno para todos. Y dice: tendrán su parte. ¿Qué dice nuestro Señor allí en Juan 14? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El que nace de nuevo, y si alguno en este lugar no ha nacido de nuevo y hoy se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio de Cristo, tiene una morada en los cielos. El Señor dijo: yo iré y prepararé morada para vosotros. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho desde antes. Pero asimismo dice que hay una partecita reservada en ese lago de fuego y azufre, primeramente en el infierno, y después, juntamente con el infierno, con la muerte, con el falso profeta, con el anticristo, con el diablo y sus ángeles, y todo el que no esté inscrito en el libro de la vida, estará en el lago de fuego que arde. Es su decisión, es nuestra decisión, y ya no tenemos excusa. Pero Dios, por su gracia, nos dio su palabra. Amén.